En esta oportunidad agradecemos la presencia de la doctora Paula Rodríguez Rivera y de la doctora Ana Manzano León, quienes nos van a presentar parte de su trabajo. La van a compartir con los colegas de acá de la Facultad de Humanidades. La doctora Paula Rodríguez Rivera es doctora en Equidad e Innovación Educativa, el año 2024, graduada en Educación Social y máster en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos. Tiene experiencia en la coordinación de jornadas educativas sobre feminismo y videojuegos. Actualmente es profesora contratada interina en la Universidad de Vigo. Su tesis doctoral se centró en el aprendizaje basado en juegos y videojuegos, explorando cómo estos recursos pueden modificar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en relación con la diversidad de género. Además, cuenta con varias publicaciones indexadas en revistas académicas. Por su parte, la doctora Ana Manzano León es profesora ayudante, doctora en la Universidad de Almería. Su línea de investigación se centra en la aplicación del aprendizaje basado en juegos y la gamificación como herramienta transformadora de aprendizaje y sensibilización. Doctora en Educación e Innovación Didáctica con doble mención internacional. Obtiene máster en Educación y Tecnología en TIC, Educación Especial y Formación del Profesorado. Es colaboradora en 4 proyectos de investigación educativa financiados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Tiene un proyecto Erasmus y un proyecto IN9 y diversas actividades de transferencia realizadas juntos a ONG como Farmamundi y Médicos del Mundo. Dejo la palabra a la doctora Paula y Ana para que nos presenten su charla de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes. Como introducción, pues en los últimos años la inteligencia artificial pues, ha irrumpido pues, con mucha fuerza en la educación superior, sobre todo en los ámbitos pues, de la universidad y, y incluso en secundaria, ¿no? Em, la IA, en este caso, pues personaliza pues, el aprendizaje, mejora la interacción entre estudiante y docente y potencia pues, las competencias analíticas y críticas, ¿no? Quizás entre la herramienta más común que utiliza el alumnado, ¿no? Es ChatGPT y destaca de manera pues, global, ¿no? Aunque existen otras herramientas muy utilizadas como Perplexity o otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, pues ChatGPT destaca uno por ser el primero y ser uno de los más accesibles y por su facilidad en la interfaz, ¿no? Su integración en la universidad pues abre unas nuevas vías para el aprendizaje autónomo, colaborativo y adaptativo, ¿no? A partir un poco de esto, ¿no? Es donde surge quizás esta línea del tiempo, ¿no? En la que, bueno, hemos puesto ahí un par de años claves, ¿no? Entre el 2016 y el 2018 comienza a haber las primeras aplicaciones educativas de IA, ¿no? Centradas sobre todo en tutores inteligentes y análisis de datos de aprendizaje. Ya en el 2020, con la pandemia y la digitalización acelerada que sufrimos todos y todas, ¿no? Con tener que empezar a dar clases de manera online a través de Zoom, a través de otro tipo de aplicaciones como Teams, la IA empezó pues, a integrarse en plataformas virtuales pues, de forma más extendida y aunque con un enfoque pues, todavía muy instrumental, ¿no? En 2022 es quizás el centro y una fecha clave porque es la aparición de ChatGPT en nuestras vidas, ¿no? Se abre un nuevo paradigma y existe pues lo que se denomina desde la parte de expertos como un cambio de paradigma social, ¿no? Porque abre una puerta pues, a esta herramienta, pues, a herramientas creativas y a producción de contenido como más generalizado. Ya en el año 2023
pues se marca como un punto de inflexión, pues con la con la irrupción de Chat GPT en el aula, sobre todo en las aulas universitarias, lo que provoca pues un debate muy global sobre las posibilidades y los riesgos, ¿no? Sobre todo pedagógicos. En 2024 y posteriormente en 2025, pues comienza una etapa de integración pedagógica de este tipo de herramientas en lo que es aula ordinaria, en el aula universitaria sobre todo, ¿no? Donde ya no solo se trata la inteligencia artificial, ya no se usa, ya no se enseña a usar la inteligencia artificial, sino que se enseña pues hacerlo desde una perspectiva mucho más crítica, con responsabilidad y creatividad, ¿no? En este contexto es donde nace pues un poco nuestro proyecto, ¿no? No solo de lo que hablábamos de nuestro artículo, ¿no? Titulado de la misma manera que se titula esta charla, sino que empezamos a hacer pues, nuevos proyectos de innovación docente, ¿no? Cuyo propósito pues, es que el alumnado pues, no se limite a consumir tecnología propia, sino que aprenda a crear pues, contenidos, ¿no? Es un poco este origen, desde donde surge, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues analizar el potencial educativo, especialmente la formación inicial de futuros profesionales, en este caso de la educación social, ¿no? Le doy el paso a mi compañera Ana. Ella es la IP del proyecto un poco en el que se engloba este artículo y yo creo que ella os lo explicará mucho mejor. Bueno, como estamos entre colegas, profesores, sí que queríamos mencionar, nos parecía importante como esa parte honesta de cómo se gestiona el proyecto de innovación docente. Este proyecto de innovación docente se llama Aprender creando con inteligencia artificial, desarrollo de contenido educativo por alumnado de ciencias de la educación. Y claro, cuando hablamos de ChatGPT, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos de nuestros compañeros universitarios sí que tienen una gran barrera a la hora de utilizarlo. Bien, porque aún no han recibido la formación adecuada, por una parte, y por otra parte un nivel de prejuicio, de que la IA, por así decirlo, le está haciendo el trabajo a los alumnos, ¿no? Entre comillas. Entonces, nuestro primer paso sobre cómo poder desarrollar el proyecto de innovación fue una parte de formación al docente, pues entendiendo esto como un recurso más que ya está aquí, que no, los alumnos lo van a utilizar sí o sí, y lo sabemos. Entonces, somos nosotros, los profes, los que tenemos que tratar de cambiar nuestras prácticas docentes para ajustarnos a esta nueva tecnología de estos últimos años, como ha comentado Paula, para que las nuevas tareas que pidamos justamente no se puedan resolver de una manera tan sencilla como preguntarle a ChatGPT, contéstame esta pregunta tipo test, ¿no? Sino que tendríamos que darle una vuelta a esas prácticas docentes, formarnos primero nosotros y hacer que los alumnos pasen de solamente consumir, de preguntar y que te den una respuesta automática a esta inteligencia artificial, a aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para crear contenido donde ellos mismos lo puedan utilizar en su práctica profesional, porque al final lo que buscamos es formar a los profesionales más competentes posibles, y esto, siendo una herramienta más que a día de hoy existe, pues creemos que tenemos que enseñarles a utilizar con honestidad y con integridad. Entonces de aquí surge este proyecto y, lo que buscábamos era promover esa competencia digital que falsamente consideramos que nuestros alumnos, por ser nativos digitales, poseen, pero como ya contaremos en resultados, realmente su uso de la tecnología es muy primario. Si no le enseñamos nosotros el cómo utilizarlo con sentido. Entonces, como comentaba, lo primero que hicimos fue esa formación docente. Hicimos un diseño de las actividades pedagógicas de nuestras asignaturas del año pasado y de este año. Nuestra parte práctica de las asignaturas tiene teoría y práctica. Hicimos prácticas donde se incluyera inteligencia artificial. Ahora vamos a hablaros de esta primera implementación, y este año estamos haciendo una segunda implementación con
un estudio más largo, y la evaluación tanto con instrumentos cuantitativos como cualitativos. ¿Qué buscamos? Pues una transformación digital. Entonces, nuestro artículo que vamos a explicar hoy es Competencias transversales, inteligencia artificial y la educación superior, percepciones y aplicaciones. Y los objetivos fueron, pues, evaluar el impacto que tiene ChatGPT dentro del alumnado del grado de educación social. Y a día de hoy también lo estamos aplicando en educación primaria, educación infantil y psicología. Y específicamente buscábamos ver si ha habido un dominio, una adquisición de competencias transversales, profesionales, utilizando esta inteligencia artificial y cuál era la percepción del alumnado sobre el uso de ChatGPT. O sea, cómo lo utilizaban antes y si ha habido algún tipo de cambio a cómo lo utilizaron después de las prácticas. Pásame, Paula, por favor. Respecto a la metodología, pues participó una sola clase, fue un estudio piloto, fueron 28 estudiantes de la Universidad de Vigo, este proyecto lo lidera la Universidad de Almería, pero también tenemos la suerte de que participen con nosotros la Universidad de Burgos, la Universidad de Vigo y la Universidad de Baleares. En este caso el estudio piloto fue en Vigo y los instrumentos fueron, por la parte cuantitativa, el cuestionario de evaluación de competencias transversales de Martínez Claret y González Morga, en la escala de uso de ChatGPT de García Sánchez, una rúbrica que hicimos nosotros ad hoc, que era para evaluar concretamente el trabajo, y esta parte nos parece muy importante para activar la metacognición en el alumnado. Es decir, que ellos sepan desde el minuto 1 qué estamos esperando de ellos y cómo se les va a calificar, porque así nos ayuda a que se activen esos mecanismos para que busquen la evaluación más correcta, ¿no? Y luego, de manera cualitativa, le pasamos un cuestionario de preguntas abiertas y realizamos grupos focales. Y ahora paso a Paula, que nos va a contar, pues, qué pasó en eso. Bien. Disculpad. Decía que la intervención se llevó a cabo pues, durante el curso 2023-2024 en una asignatura que damos aquí en la Universidad de Vigo que se llama Habilidades Sociales y muestra de 28 estudiantes, ¿no? Que es una aula ordinaria. Se diseñó pues, un taller de 4 horas y media, dividido en 3 sesiones, una introductoria sobre ChatGPT y la selección del tema, ¿no? En esta primera sesión se les enseñó al alumnado pues, a generar un prompt, a cómo utilizar ChatGPT y el valor pedagógico que éste tiene, ¿no? Huyendo un poco de la manera que tiene el alumnado un poco de utilizarlo. En este caso, les costó un montón utilizar ChatGPT porque no sabían utilizarlo de esta manera que nosotros proponíamos, ¿no? Unas sesiones 2, 3, ¿vale? En la que se utilizó de manera cooperativa, donde los grupos diseñaron y resolvieron casos prácticos con la herramienta. Para que os hagáis una idea, lo que normalmente hacemos en educación social es que damos un caso práctico, ¿no? Pues ya sea Juan tiene una familia, su padre está divorciado, su madre trabaja 12 horas, etcétera, ¿no? Y les pedimos al alumnado pues, que resuelvan ese caso práctico. En este caso lo planteamos al revés. Nosotros dábamos la rúbrica de evaluación, es decir, cómo íbamos a evaluar, y era el alumnado que creaba este caso práctico a través de ChatGPT, totalmente al revés, huyendo un poco de lo que harían si nosotros damos ese caso práctico, que es meterlo en ChatGPT y pedirle a la inteligencia artificial que resolviese el caso. Nosotros lo hicimos al revés. Ya le dimos cómo íbamos a evaluar ese caso y ellos fueron los encargados de realizar el caso y, por lo tanto, resolverlo, ¿no? Estas 2 sesiones, esta sesión 2, sí, fueron 1 y media, les costó un montón porque no sabían hacer el cambio, ¿no?
cómo a nivel metodológico no sabían realizar ese cambio y hacerlo al revés. No sabían realizar un prompt. Por lo tanto, el cambio les costó un montón, ¿no? Por último, hicimos una sesión final, una representación final, una exposición del caso y la evaluación mediante la rúbrica. Ya nos dieron el caso práctico hecho y evaluado y resuelto, y nosotros como docentes volvíamos a pasar esa evaluación, esa rúbrica, y ver que efectivamente cumplía o no cumplía los ítems que previamente les habíamos dado, ¿no? Como dijo Ana, pues evaluamos a través de esos 3 cuestionarios, ¿no? El cuestionario de competencias transversales, la escala de uso de ChatGPT, la rúbrica de la que anteriormente habló Ana, y además pues, grupos focales un poco para saber cuál era esa opinión, ¿no? En relación a los resultados, fueron muy significativos, ¿no? En relación a las competencias transversales sí que hubo pues, una mejora tras la intervención, ¿no? Desarrollo de competencias y adquisición e importancia percibida, sobre todo en habilidades analíticas, sociales y profesionales, ¿no? Sobre todo en esta última parte pues, de crecimiento profesional. Por otro lado, en dinámica y trabajo grupal, pues diferencias significativas en identificación de la población, análisis de necesidades, evaluación de recursos y elaboración de conclusiones, ya que pues, favorece un poco la colaboración, reflexión y evaluación pues, crítica, en este caso, de los casos, ¿no? Pues mostrando pues, es un progreso más claro en la aplicación y en la práctica de conocimientos, ¿no? En relación a las percepciones del aula, en este caso en los grupos focales, pues el 93% de los participantes valoró pues, el uso académico de ChatGPT como adecuado. Es un montón de alumnos, de alumnos y de alumnas que valoran a través de esta práctica pues eso, el uso académico. El 71% afirmó que mejoró su capacidad de análisis y de investigación. Y el 85% pues, recomendó pues, la integración institucional de ChatGPT dentro del aula. Sí que percibieron que ChatGPT de esta manera se integraba muy bien dentro de la práctica y dentro de estas prácticas de grupos más pequeños, más reducidos, no solo para realizar, pues en este caso, casos prácticos, ¿no? Sino que también valoraron pues, positivamente el trabajo pues, colaborativo, la creatividad sobre todo, y el feedback inmediato, ¿no? Había un docente en este caso todo el rato dándole feedback y apoyando a estos grupos para que hiciesen bien y para que supiesen utilizar estos chat GPT, ¿no? Como curiosidad un poco, eh, hubo gente, ¿no? Hubo algún alumno o alumna que se frustró un montón, ¿no? Porque no era capaz de seguir las indicaciones que les dábamos a través de chat, debido un poco al uso o al mal uso que utilizan, de cómo utilizan ellos el chat, ¿no? Aunque valoraron positivamente estas herramientas, sí que coincidieron un poco a nivel general de que cuando se le preguntaba un poco por la formación, cómo veían ellos al profesorado, sí que coincidieron, bueno, de que el profesorado necesita pues más formación pedagógica para integrarla de manera ética y en el aula, ¿no? Entonces, en conjunto, los resultados pues, demuestran que ChatGPT pues, es un recurso pedagógico eficaz, que potencia pues, las competencias transversales, un poco la autonomía del alumnado, que es algo que desde las universidades sí que potenciamos, ¿no? Esta autonomía y esta reflexión crítica del alumnado. No obstante, este estudio, ¿no? Presenta pues, la necesidad de que exista pues, una formación docente continua para garantizar un poco el uso ético de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? En relación a los beneficios, pues ya hemos dicho, ¿no? Desarrollan significativamente el dominio y la importancia percibida de las competencias transversales,
Los estudiantes valoran la precisión de chat, evidentemente la utilidad y la capacidad de enriquecer el aprendizaje, también la capacidad de síntesis, pues manteniendo pues eso, una percepción positiva sin la dependencia excesiva, ¿no? Como proyección de futuro, nos gustaría que hubiese estudios longitudinales en diferentes contextos académicos, no solo en educación. Adaptación un poco del uso de ChatGPT a diferentes estilos de aprendizaje y culturas educativas diferentes. Sobre todo, la formación continua del profesorado en competencia digital y en ética de la inteligencia artificial y la integración, sin duda, de la inteligencia artificial, en este caso, en la universidad, ¿no? Es es presente, pero también es futuro. Está hecho para quedarse y se va a quedar. El alumnado utiliza ChatGPT de manera generalizada, eh, sobre todo para, bueno, para realizar resúmenes, para realizar... es curioso, ¿no?, que lo utilizaban para palabras o nubes de palabras, para ideas, para, bueno, para todo este tipo de cosas y no tanto, por lo menos en nuestra clase, para hacer en este caso los trabajos. Quizás un poco debido a que los trabajos que nosotros mandamos o hacemos en el aula no se pueden hacer con ChatGPT de momento. Entonces, sí que en este caso nos gustaría, bueno, que hubiese una implementación, unas políticas públicas de la inteligencia artificial en las universidades, que es algo que ya se está haciendo, ¿no? Y nada, muy breve, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí que hemos planteado un poco esta presentación para que podamos hablar y discutir acerca un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Y de todas maneras, ahí están también nuestros correos, por si cualquier otra duda por correo, también estamos disponibles ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. La presentación está muy interesante porque hemos visto pocos trabajos de validación de tipo más empírico de intervenciones con el ChatGPT y en general suele haber mucho temor de que los estudiantes mal usen el ChatGPT, pero es súper, o sea, hemos conversado acá que es súper importante más bien que más que temerle, más bien que podamos incorporarlo dentro de la docencia y buscar estrategias para que los estudiantes lo puedan aprender a usar de buena manera. Y esto está aportando justamente para, no solo por la investigación que ustedes realizan, sino que la posibilidad de que también se puedan diseñar más investigaciones más o menos de la misma dirección, de la misma naturaleza. Así que, colegas, les dejo la palabra, por favor, para que opinen, comenten, pregunten lo que a ustedes les parezca. Paula, Juan, si por puedes dejar favor. de compartir, así vemos la cara. Ay, gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Muy yo buena, te Juan. escucho. Eh, Primero, obviamente, felicitarles por su trabajo, por su presentación. Eh, una de las consultas que quisiera realizar es, ustedes comentaban la dificultad de los estudiantes, el no saber realizar un prompt. ¿Cuáles fueron como las estrategias para que ellos pudieran lograr generar estas instrucciones y que fueran eficaces? Y una segunda pregunta inmediatamente, para no perder la idea, es ¿cuáles han sido las principales resistencias con las que se han encontrado de parte de los docentes para incorporar el uso de herramientas de inteligencia artificial generativas en sus clases? Muchas gracias por la pregunta, Juan. Voy a empezar yo contestando la segunda, si te parece, y Paula, si te parece también contestas tú la primera, porque has sido la primera en hacerle las intervenciones. Mi principal barrera con los compañeros, y de hecho hay compañeros que no participan en el proyecto por ella, es su propia, por así decirlo, el propio prejuicio hacia la tecnología. Nos pasó previamente con otras herramientas
pero con la inteligencia artificial hay una gran barrera de acceso en el aspecto del prejuicio, porque consideran que que yo pienso que es de manera errónea, pero que si les enseñamos a utilizar ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, no van a aprender ellos. Entonces, claro, si no aprenden ellos, es la inteligencia artificial la que le está haciendo el trabajo. Y aquí es cuando hacemos ese choque pedagógico, porque nosotros al contrario en el proyecto nuestra idea es justo lo contrario de decir, si esto existe y a día de hoy estamos teniendo problemáticas, no sé si allí también, pero en los trabajos finales de estudio, aquí tienen que hacer un trabajo final sobre un proyecto y sí que nos estamos encontrando desde los últimos 3 años trabajos que están claramente identificados de estar hechos enteros con inteligencia artificial. De decir, de poner, yo pensando en mi tema, los beneficios del aprendizaje basado en juego en alumnado con discapacidad y copiar y pegar el primer prompt que te ha salido de ChatGPT e intentas colar eso como trabajo. Ahí es cuando el alumnado no está utilizando la inteligencia artificial de una manera ética e íntegra, pero tampoco previamente le habíamos enseñado a hacerlo. Entonces, claro, ahora están empezando a salir los primeros decálogos de ética sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, pero ante esa problemática hay compañeros que se han cerrado a negar el uso. Entonces, claro, esa ha sido nuestra barrera. Sí que es verdad que poco a poco van saliendo proyectos y sobre todo estos 2 últimos años están saliendo muchísimas investigaciones que están viendo las potencialidades del uso, de enseñarles a usarlo bien. Pero creo que nos quedan unos años de reticencia, de prejuicio hacia la tecnología, la verdad. Y Paula, si te parece, si quieres comentar cómo le enseñaste a utilizar los prompts. Pues sí, el prompt lo utilizamos como una estrategia sencilla, ¿no? En la de quién es la persona que eres, ¿no? Pues soy un profesor de educación social, psicología, ¿no? Que quiere hacer, ¿no? Entonces íbamos como poco a poco siguiendo las típicas normas. El problema que nos hemos encontrado es que nos estamos dando de bruces con una generación nueva, la generación Z, la generación alfa, que les cuesta mucho seguir secuencias. Entonces, les costaba mucho seguir normas, les costaba seguir, pues eso, las secuencias de un prompt. Querían la inmediatez y querían hacerlo ya y que saliese ya, ¿no? Les costaba, pues, delimitar y les costaba mucho seguir esas herramientas y seguir esos pasos, ¿no? Y pues tendían mucho, ¿no? Yo creo que quizás ahí es un sesgo de educativo, ¿no? Están en una carrera, en este caso, de educación social, tendían a humanizar la inteligencia artificial, ¿no? Un gracias, guapa, me encanta lo que has dicho, me gusta mucho lo que me has contado, y tendían un poco a infantilizarla, bueno, a este tipo de prompts, un poco a humanizarla, ¿no? Entonces les cuesta un montón pues, seguir secuencias, les cuesta un montón entender que es una inteligencia artificial y que es una máquina y que por mucho que le digas gracias, pues realmente no está pasando, ¿no? No sé si te he contestado a la pregunta, Juan. Sí, muchas gracias, Paula, muchas gracias, Ana. Y en línea de lo mismo que estabas mencionando, eh, nos hemos encontrado también por acá con desafíos bastante similares. Y una de las cosas que ha resultado, que no sé si a ustedes también les sucedió con los estudiantes, es obviamente, o sea, darle una estructura de un prompt, que rol, objetivo, formato de salida, todo, les costaba generarlo, uno entregaba con algunas pautas, porque acá lo que sucedía es que están acostumbrados a la interacción inmediata y ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, que en algunas opciones también sucede que es bastante efectivo. Entonces, por eso era la curiosidad de ver si son los mismos desafíos que nos hemos encontrado también por acá. Nuevamente les reitero su presentación y les agradezco ahí las respuestas. Muchas gracias. En relación a la cadena, otra posibilidad didáctica es justamente
el cómo relacionar ChatGPT, lo que tú inicialmente le pides, a que ellos mismos te den toda la cadena que han ido utilizando de preguntas hasta llegar a la solución. O de aquellas respuestas que le han dado, que le han suscitado interés, pues cómo luego ellos a partir de eso han tenido que investigar fuera de la inteligencia artificial, apoyándose en artículos científicos, apoyándose en los materiales que le deis como profesores. Pero lo que nosotros buscamos básicamente es, esto existe, esto lo estáis utilizando, pero aprender a utilizarlo bien, ¿no? De hecho, yo le amenazo, entre comillas, y digo, como yo lea un es vital, es crucial, no solo si también, estáis suspensos, porque habéis cogido la primera pregunta y la habéis pegado, ¿no? Pero ¿y cómo lo sabes? Pues porque nosotras mismos lo utilizamos todos los días. Entonces, nos tenéis que saber que nosotros también lo usamos porque es una herramienta fantástica, pero tenéis que utilizarla de manera crítica, ¿no? Entonces, si por ejemplo tus alumnos están respondiendo bien, haciéndole varias preguntas para reinterpretar los resultados, ellos te pueden dar su cadena completa y que luego esto cómo lo pueden apoyar con otros materiales, ¿no? Y al final, pues que se produzca ese aprendizaje. El objetivo final es que sí que haya un aprendizaje real por su parte. Si es con preguntas o si es haciendo el mejor prompt posible, no es lo más importante del proyecto. Muchas gracias. Nada. Carlos, tú estás levantando la mano. Sí, hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarles si acaso ustedes ven que las dificultades que han tenido para usar la IA son análogas a las dificultades de aprendizaje que tienen en otros temas. Qué pregunta tan interesante. Yo la verdad es que creo que en una gran parte sí, porque para mí mi alumno, luego Paula que comente, pero a mí mi alumno, una de las principales dificultades es la parte de la lectura crítica de los materiales que le ofertamos y de la amplitud de artículos científicos que existen y que están disponibles en red, pero esa parte crítica de reflexión, de análisis, de luego aportar a partir de lo que has aprendido, es la principal dificultad. Entonces, claro, esa dificultad también se traslada en inteligencia artificial cuando cojo la primera información que recibo y ya la pego en un trabajo. Entonces, creo que es una pregunta que invita a la reflexión y yo me atrevería a decir que sí, que podrían ser homólogas esas dificultades. Paula, ¿tú aportas? Yo completamente de acuerdo, efectivamente, sí. Sí he notado que el alumnado, tendríamos que ver un poco a nivel numérico el alumnado que mejor utiliza la inteligencia artificial con las notas finales, ¿no? de las asignaturas a lo largo del tiempo. Pero sí que me he dado cuenta, sobre todo el año pasado, en 2024, cómo el alumnado más crítico y cómo el alumnado mucho más eh, bueno, dispuesto a aprender era el alumnado que más horas utilizaba la inteligencia artificial y le daba vueltas y volvía para atrás y volvía para adelante y volvía otra vez y que realmente disfrutaba no solo con el aprendizaje, sino con el aprendizaje además de la inteligencia artificial, ¿no? Era un alumnado muy crítico, era un alumnado pues que le dedicaba muchas horas no solo a hacer prompts, a mejorar esos prompts, mejorar el resultado que le daba en este caso ChatGPT, sino que además era un alumnado crítico fuera, ¿no? Fuera de inteligencia artificial o fuera incluso de la tecnología. Era alumnado que leía un montón, era alumnado que las cosas que le mandábamos analógicamente, ¿no? Me gusta utilizar el término analógico, ¿no? Para cuando utilizamos juegos de mesa, cuando utilizamos papel y lápiz y pizarra, ¿no? Cómo realmente es el alumnado pues, más crítico y es el que más avanza. Por otro lado, tenemos un alumnado menos crítico, mucho más, bueno, que con cualquier cosa le parece bien, cualquier cosa está bien para ellos, cualquier material, cualquier resultado de trabajo que entrega les sirve. Él es lo que yo llamo el alumnado del 5, ¿no? El alumnado que quiere aprobar y ya está, y le da igual, ¿no? Y ese alumnado es muy crítico con la inteligencia artificial. Rechazan el uso de inteligencia artificial. Quizás, bueno, en este caso porque no quieren utilizarla, porque no saben utilizarla, y eso pues les genera un poco de
de malestar personal, ¿no? Eso es lo que yo me he encontrado. Habría que un poco analizar un poco los perfiles, pero me parece una pregunta muy, muy interesante porque sí que considero que el alumnado que tiene dificultades para el aprendizaje de inteligencia artificial tiene dificultades para otro tipo de aprendizaje, ¿no? Y ofrecía la palabra, colegas, para quien quiera hacer algún comentario, reflexión, pregunta. ¿Existe o tienen ustedes algún tipo de guía existe algún documento o un cierto consenso sobre alguna didáctica para enseñar a usar el chat GTP o otra inteligencia artificial a los estudiantes? ¿Algún camino recorrido previamente que haya indicado que sea mejor, digamos? eh, o No sé si simplemente de manera intuitiva se va enseñando ¿cómo se llama? A elaborar prompt, básicamente. No sé si Ana tiene algo que aportar, pero por mi parte, el tema de los prompts viene un poco dado de la parte de la ingeniería, ¿no? Nosotros copiamos, en este caso, lo que los expertos ingenieros nos dicen que cómo tenemos que hacer un buen prompt para que funcione, en este caso. En nuestro caso ha sido un poco, o por lo menos en las primeras fases quizás del el preproyecto de innovación docente, antes incluso de germinarse, fue un aprendizaje un poco de ensayo-error, ¿no? No nos olvidemos que es una herramienta que lleva desde el 2002, ya 3 años, realmente, 3 años en los que no solo ha cambiado el paradigma de pensar, que yo considero que creo, y creo realmente que en unos años pensaremos de manera diferente a lo que pensamos hace 5 años, en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, en este caso sí que, en mi caso ha sido un poco ensayo-error en base a la ciencia que había anteriormente, ¿no? Pues incluso de los años los 70 primigenios, de los 90 y posteriormente de los 2000, ¿no? Con las protointeligencias artificiales, con los traductores, cómo se utilizaban incluso los algoritmos, ¿no? Un poco, pues, esta manera de crear y en base un poco a este ensayo-error, ¿no? Poco a poco, cómo aprende el alumnado y cómo podemos enseñar nosotras. No sé si Ana tiene algo que seguro que ella sabe más. Sí, acabo de compartir la guía que hizo INTEF, que es de acceso libre, pero justo como dijo Paula, nosotros la verdad, estas guías van a comenzar a surgir ahora. Llevamos 3 años de producción científica a tope a nivel mundial, me refiero, no nosotras, pero que a nivel mundial esto hizo un boom y yo creo que en los próximos 10 años la mayoría de publicaciones educativas van a tener un componente de cómo utilizar la IA porque vino de repente, como nos pasó con la gamificación en 2016, que en los últimos 5, del 2016 a 2021, prácticamente hubo un boom de gamificación a nivel científico. Pero con respecto a la inteligencia artificial, eh, como consejo nuestro de nuestra aplicación, sería casi que comenzar poco a poco, es decir, cómo lo puedo integrar en las clases que yo normalmente hago, cómo puedo empezar a integrar la tecnología poco a poco desde donde yo me siento cómodo y puedo preparar mis materiales y lo que ha comentado mi compañera Paula, un poco ensayo-error, de cómo me van funcionando cosas. Luego, ahora mismo ya hay bastantes profesores con canales de YouTube, con canales de Twitch, que cuentan cómo lo aplican ellos y te aportan un montón de ideas. Y ir integrando primero el cómo hacerlo antes de aplicarlo con el alumnado. Es decir, tiene que haber como un pequeño periodo formativo de yo ser capaz de entender la inteligencia artificial y luego poder explicarla. Por ejemplo, de las últimas que nosotras hemos estado estudiando fue Leonardo, que es de creación de imágenes. Entonces estuvimos trasteando 2 o 3 semanas nosotras primero para ver que esto efectivamente lo pudieran llevar a cabo niños de
6 y 7 años. Entonces, una vez que estuvimos probándolo nosotras y haciendo nuestros testeos, fue cuando se nos ocurrió juntarlo con nuestras prácticas docentes que solemos utilizar, que es el aprendizaje basado en juego, y entonces cómo integrar Leonardo en un proyecto de educación artística con juego. Entonces, fue ya una vez que pensamos ese diseño pequeñito, era nada más que un par de sesiones con la inteligencia artificial, lo guionizamos todo y ahí fue cuando hicimos la primera aplicación. De esa primera aplicación, pues vimos cosas que sí que nos gustaron un montón y que utilizaremos otra vez, y cosas que podríamos haber hecho de otra manera para que los niños lo entendieran mejor. Pensamos en niños, pensamos en nuestros alumnos de la universidad, pensamos en el colectivo con el que estemos, ¿no? Y la siguiente versión, nuestra versión 2.0, será un poquito distinta y iremos mejorando con la práctica. Entonces, es básicamente trastear un poco la inteligencia artificial para ver cómo lo podría integrar yo en mi clase que me sienta cómodo y que haya un resultado de aprendizaje en nuestros alumnos. Es un poco la idea con la que nosotros lo utilizamos. Sí, como apunte, estamos viviendo en un periodo de tiempo muy corto unos avances en tecnología muy grandes, ¿no? Que quizás no conseguimos llegar a tiempo. Cuando ya hemos llegado, eso ya ha avanzado, ¿no? Entonces, sí que es cierto, y por lo que nosotros, por ejemplo, en España sí que estamos viendo, es que la educación eh, siempre va como un paso más atrás, ¿no? Y en este caso es lo que ha pasado. Y lo que pasa es que se nota mucho esa brecha, ¿no? El alumnado nativo digital tiende pues a la optimización del tiempo, ¿no? Y entonces, evidentemente, la utilizan. Cuando nosotros llegamos y la empezamos a trastear y a implementar en nuestras aulas, ya es tarde, ya están en otra cosa. Por eso es importante que al final que vayamos a la par, ¿no? Ellos van aprendiendo y nosotros también. Y nos equivocaremos, ellos también. Y no importa, ¿no? La educación en este caso es un poco, es ensayo-error, ¿no? Eh, nada, aclarar que al final, cuando algo sale nuevo, es muy importante tener unas bases de conocimiento. Afortunadamente, tanto Ana como yo tenemos unas bases epistemológicas muy grandes, tampoco, unas bases epistemológicas elevadas y grandes, ¿no? En este caso, de metodologías clásicas. Sabemos cómo funciona el cerebro de un niño, sabemos cómo funciona el cerebro de un adolescente, sabemos sus gustos, su motivación, qué le gusta, qué no, qué necesitan. Y en base a eso, que es lo básico, es los autores clásicos, ¿no? Que tanta pereza nos da estudiar, en base a eso añadimos, ¿no? Añadimos expansiones y actualizaciones, ¿no? Y si Piaget nos decía A, podemos coger una inteligencia artificial y a ver si sigue dando A. Efectivamente, ¿no? Poco a poco. Hay que tener una base sólida de conocimiento educativo para poder implementar pues, cositas como un aprendizaje basado en juegos, una gamificación o en este caso una inteligencia artificial. Bueno, estamos casi llegando a la hora, así que por última vez se ofrece la palabra para hacer preguntas o comentarios. Parece que ya no hay más preguntas. Estimadas colegas, quiero darles las gracias por aceptar nuestra invitación, por esta también muy entretenida y valiosa presentación de esta información que ustedes nos han compartido. Así que en nombre de la Facultad de Humanidades y del Centro de Apoyo a la Docencia le quiero dar las gracias. La decanatura les va a enviar una carta de agradecimiento también como una especie de constancia formal por la participación en este ciclo de charlas. Así que quedamos en contacto, colegas, ¿ya? Para cualquier situación que pueda requerir de nosotros o nosotros de ustedes, ¿ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muy agradecida de participar, ojalá podamos venir en otras ocasiones y lo dicho, tenéis nuestro correo para lo que queráis. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas Un gracias. Que estén saludo. muy bien. Chao, Nos, gracias. nos Chao, despedimos, gracias. colegas.
Nos Chao, vemos chao. en la siguiente charla. Chao, Chao, chao. muchas Chao. gracias.